Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Don Francisco de Vitoria sobre los indios, de Indis, una obra de 1532. Seguimos hablando entonces de los indios, chicos. Ya he explicado, por lo menos en los tres últimos podcasts, que se les decía indios erróneamente porque recordemos que Cristóbal Colón llega a las Américas, piensa que son las Indias y les dice a sus habitantes indios. Pero la verdad es que el término correcto sería indígenas, ¿no? Esta obra de Francisco de Vitoria sobre los indios es considerada la carta magna de la libertad de los nativos, a pesar de la conocida adherencia que tenía Francisco de Vitoria con la Iglesia Católica. Sin duda, junto con Bartolomé de las Casas, serán los grandes defensores de los derechos de los indios. En esta reelección veremos la posición firme que tiene Vitoria para con los indios y también de qué forma enfrentaba a los intelectuales de su tiempo con tales argumentos. Veamos entonces cómo es que realizó todo esto Francisco de Vitoria. Bueno, tenemos que decir que esta obra se divide en tres partes. Vamos con la primera parte. Francisco de Vitoria nos dice que no hay consulta moral en aquello que es lícito y honesto. Por supuesto, de ser así no podría existir ninguna duda y aún así sería injusto dudar de todo aquello que es lícito. Sin embargo, ¿es lícito lo que está ocurriendo en el Nuevo Mundo? De primera fuente se ha sabido que se han hecho barbaridades atroces y por lo tanto cabe duda razonable para emprender un examen a esto que llamamos justo. Para resolver esto, Vitoria hace énfasis en que este asunto no es propio de resolver a los jueces o jurisconsultos, porque este es un asunto de derecho natural, es decir, este asunto toca resolverlo a los eclesiásticos. La cuestión primera es, antes de los españoles, ¿eran estos bárbaros dueños pública y privadamente de aquel territorio? Existen dos argumentos para esta pregunta. Uno es el negativo, diciendo que estos bárbaros son siervos y los siervos nada poseen. Y esto es respaldado por Aristóteles, quien dice que existen hombres que fueron hechos para mandar y otros para servir, y que esto sería de derecho natural. Por cierto, hay algunos hombres que son superiores y otros hombres que son inferiores, por lo tanto los inferiores se tienen que someter a los superiores. Esta ley natural existe no solamente entre los hombres, sino que entre los animales, en la naturaleza. El pez más grande se come al más chico. Por lo tanto, es natural que un hombre inferior sea sometido por un hombre superior. Es una cuestión de lógica, de naturalidad, de sentido común. Esto es así, dice Aristóteles. Y hay un aspecto también afirmativo con respecto a la pregunta. Acuérdense que la pregunta era, ¿eran estos bárbaros dueños pública y privadamente de los territorios? Y la verdad es que la respuesta afirmativa es, los bárbaros estaban en pública y privada posesión de sus cosas de modo pacífico. ¿Mm? Ante estos dos argumentos, Vitoria nos dice que de no tener estos bárbaros un territorio que les perteneciera, entonces no serían más que unos idiotas, infieles y pecadores. Cierto es que todo dominio es otorgado por potestad divina y Dios ha dado al hombre el dominio de los animales. Sin embargo, los pecadores no pueden tener un dominio, dicen los más doctos. Contra esta proposición negativa, Vitoria señala lo siguiente: el pecado mortal no impide el dominio civil y el dominio verdadero. Claro, el dominio civil es el de los hombres. Los bárbaros de las Américas ciertamente no tienen dominio civil, pero tienen un dominio superior.
y es el dominio que Dios les dio como naturales. Esto porque el dominio se funda en ser el hombre imagen y semejanza de Dios, y aunque estos bárbaros de las Américas fueran pecadores mortales, el dominio no se pierde por ser pecador, porque el dominio es de derecho natural. Ahora, ¿es el dominio posible en criaturas irracionales, en los animales, etcétera? Vittoria contesta que no, pues los seres irracionales no tienen derechos. El concepto de derecho es para todos aquellos que pueden padecer injuria. Por lo tanto, aquella criatura que es irracional sirve para aquellas criaturas que son racionales. Ahora, claro, podría dudarse de que los niños, por ejemplo, son faltos de racionalidad, pero tienen dominio. En efecto, los niños sufren injuria y en consecuencia tienen dominio, a pesar de ser irracionales en el sentido, digamos, entre comillas. Por otro lado, los amentes o idiotas también tienen un dominio porque de igual manera pueden sufrir injuria. En ese caso, ¿son los bárbaros o indios seres irracionales? De ninguna manera, dice Vittoria. Los bárbaros o indios tienen ciudades, matrimonios, magistrados, leyes, artesanos y mercados, elementos que no podrían de ninguna forma llevarse a cabo si no tuviesen razón. En conclusión, de acuerdo con el derecho natural y la potestad espiritual, el hombre racional tiene derechos de dominio tal como lo manda la naturaleza, y Dios mismo, quien dijo en el Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es así entonces que terminamos la primera parte de esta obra sobre los indios de Francisco de Vitoria. Tenemos entonces que por ningún motivo se puede tomar a los bárbaros, o a los indios en este caso, como seres irracionales. Son seres racionales y por lo tanto tienen el dominio de sus cosas, así como el mismo Dios lo manda. Por lo tanto, en general pareciera ser que no hay una justificación a quitarle estos dominios. Vamos entonces con la segunda parte de este sobre los indios, ¿no? Y la segunda parte vamos a hablar sobre los títulos no idóneos. Ya comprobamos en la primera parte que los indios son verdaderos dueños de sus tierras. Sin embargo, ¿por qué títulos los españoles se hicieron dueños de estas? Francisco de Vitoria divide esta cuestión en dos títulos, los títulos no idóneos y los títulos idóneos. Veamos de qué se trata. Veamos, en primer lugar, los títulos no idóneos. El primero, el emperador es señor del mundo. Si es emperador del mundo, entonces el emperador con mayor razón es dueño de los bárbaros. Y este argumento se sustenta en variadas obras intelectuales, teniendo el Digesto, la Ley Bene, a Zenone, a Reprimendum, etc. Sin embargo, el argumento más conocido es el de la Biblia misma, en San Lucas 1:2. César Augusto promulgó un edicto para que se empadronara todo el orbe. Estos son los argumentos entonces de que el emperador es señor del mundo y por lo tanto es señor también de los bárbaros. Pero a pesar de estas argumentaciones, Francisco de Vitoria nos dice que estas no pueden ser aducidas. En primer lugar, el dominio de las tierras se adquiere por derecho natural y no por las leyes del hombre. El derecho divino y el derecho natural no otorgan a ningún emperador el dominio del orbe. Por lo tanto, el emperador ni es dueño del orbe, ni dueño de los bárbaros. Todos los títulos por los cuales el emperador se vale de las tierras son títulos civiles, humanos. Los contrarios dicen que el orbe sí pertenece al menos a Cristo y por lo tanto sus sucesores son continuadores de este dominio. No obstante, Vitoria dice que esto no es en absoluto correcto, pues el mismo Cristo dijo en el Juan 18:26, mi reino no es de este mundo. En efecto, el reino de Cristo no era un reino terrenal, sino que más bien espiritual.
Si ni el mismo Cristo no tenía un dominio terrenal, entonces se entenderá que ni el Papa ni sus súbditos lo tendrían como dueños de todo el orbe. Por lo tanto, esto es no es un justo título. Ujú. Veamos el segundo. Título por infidelidad. El título por infidelidad se considera un título válido para iniciar una conquista y someter a los indios. Todos los que son infieles no respetan el dominio de aquellos que sí lo son, y por lo tanto contra esos infieles se debe combatir y despojar sus dominios. Pero Vitoria nos dice no, no señores, este es un título no justo. Vitoria cree que esto no es correcto. Si bien es correcto que los fieles no reconocen el dominio del pontífice, perdón, los infieles no reconocen el dominio del pontífice, no por eso se les puede hacer la guerra. De hecho, a los sarracenos últimamente no se les ha hecho la guerra, siendo que estos no reconocen el dominio del pontífice. En realidad nadie lo reconoce, pero pareciera ser que a los bárbaros del Nuevo Mundo sí se les puede hacer la guerra, dice Vitoria. Pareciera ser obviamente absurdo esto de que es por títulos de infidelidad. Bueno, ¿por qué no se ataca entonces al mismo tiempo a los sarracenos? ¿Mm? No es un justo título. Otro título que no es justo es el título por descubrimiento. Y es el más fácil de rebatir, puesto que antes de la llegada de Cristóbal Colón, los bárbaros ya por derecho natural tenían el dominio de sus tierras. Es común para los adversarios decir que por derecho de descubrimiento todas las tierras les pertenecen, pero aquí ya había gente que las tenía. Entonces no podemos hablar de que se descubrieron y que esto no pertenecía a nadie. También está el título por el cual los bárbaros no quieren recibir la fe. De acuerdo con los contrarios, como los bárbaros no quieren recibir la fe, entonces es justo que se les someta a una evangelización y por ello se puede hacer la guerra. Vitoria dice que de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, aquellos que tienen ignorancia del conocimiento de Cristo, aquellos que nunca escucharon la fe, por muy pecadores que sean, ignoran invenciblemente. Y eso quiere decir que tal ignorancia no es pecado. Esto también lo sacamos de San Agustín de Hipona, quien decía que los paganos que no conocieran el cristianismo y murieran sin conocerlo, no irían al infierno, pues tuvieron la ignorancia de no conocer a Cristo. Lo anterior fue argumentación para la ignorancia que tenían los bárbaros sobre Cristo, pero ahora toca refutar el rechazo que estos tuvieron de la fe a pesar de haberlos exhortado. Para Vitoria, la sola información de la fe sobre Cristo no es necesaria. También es necesario que los indios sepan quién les está predicando dicha fe. Asimismo dice Santo Tomás de Aquino, las cosas referentes a la fe solamente son conocidas y evidentes bajo la razón de creíbles, pues los fieles no creerían si no vieran que deben ser creídas por la evidencia de las señales o por otro motivo semejante. Por lo tanto, los bárbaros no tienen obligación de creer sin esas señales. Creer con demasiada prisa es cosa de corazones livianos, dice el eclesiástico. Si no hay motivos probables de persuasión por parte de aquellos que quieren evangelizar, entonces no hay modo de que los bárbaros puedan ser culpables de infidelidad. En consecuencia, los bárbaros son inocentes y los españoles no les pueden hacer la guerra a estos. Ahora bien, puede ser que los bárbaros, a pesar de entregarles enseñanzas suficientes sobre la fe, no quisieran convertirse. Entonces habría pecado, o al menos esto aducen los contrarios. Pero, dice Vitoria, esto también es un error porque la creencia es algo que tiene que ver con la voluntad y no con la fuerza. Vamos con otro título injusto. El título por pecado de los mismos bárbaros. Uno de los pecados más brutales que les imputan a los bárbaros es el comer carne humana. Este argumento lo usó Juan Ginés de Sepúlveda en la Junta de Valladolid contra Bartolomé de las Casas. Y claro, para Bartolomé de las Casas también fue difícil refutar este argumento porque es muy terrible el canibalismo o la antropofagia. Entonces, claro, los que aducen este título
que para Vitoria es injusto, dicen que el pecado mortal debe ser castigado y por lo tanto los bárbaros deben ser castigados y despojados de su territorio. Pero Vitoria nos dice que los bárbaros vivían en un estado de ignorancia y de costumbres ajenas al cristianismo. En ese sentido, el cometido de los pecados por los indios no es tan grave como si lo sería de aquel cristiano que pecara. Recordemos que el bautismo es la clave para que comprenda qué es realmente el bien y qué es el mal. De ser así, entonces el bautizado no tiene excusa para cometer el mal, y si lo cometiere peca enormemente, porque conociendo el mal, peca, sabiendo que es malo y todo, peca así, es muchísimo más grave de quien sabe, no sabe qué es el mal y peca, ¿no? Por lo demás, en ningún episodio de la Biblia los cristianos toman los territorios de los infieles justamente por su infidelidad o por su idolatría. Esto no aparece en la Biblia. El otro título es el de la elección voluntaria, y este consiste en que cuando los españoles se acercan a los bárbaros, se entienden que estos aceptan la voluntad del rey de España. Sin embargo, Vitoria nos dice que este título tampoco es justo y adolece de vicios, pues nadie sabe si verdaderamente ese es el consentimiento de los bárbaros, que es lo más probable que no puedan entender a los españoles. Finalmente está el título de la donación especial de Dios. Y se dice que Dios siempre condenó a los bárbaros con motivo de sus abominaciones y que los entregó a los españoles por mandato divino. Pero Vitoria nos dice que no es bueno aducir profecías que van en contra de la ley común. Por cierto, en las Sagradas Escrituras se ven estos casos, pero también aquellos casos donde se sometió al pueblo de Israel muchísimas veces. Por lo tanto, estas profecías no se puede considerarlas en serio. Esa es entonces la segunda parte de esta obra y nos vamos inmediatamente a la tercera parte de los títulos idóneos o los títulos justos para conquistar las Américas. El primer título idóneo es el título de la sociedad natural y la comunicación. Este título quiere decir que los españoles pueden quedarse y viajar a cualquier provincia siempre que no hagan daño, y estos no pueden impedírselo los bárbaros. En primer lugar, esto es un derecho de gentes y por lo tanto un derecho natural, como habíamos dicho anteriormente. Como el ser humano es un ser gregario, es un ser político, entonces la comunicación también es algo perteneciente al derecho natural. En palabras de Vitoria, los españoles son el prójimo de los bárbaros y en consecuencia los bárbaros deben aceptar a los españoles dentro de su territorio. Obrar de otra manera, negando la sociedad y la comunicación, sería contradecir el siguiente precepto: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran. En conclusión, los bárbaros no pueden negar la llegada de los españoles, así como tampoco pueden negarles el comercio. Ahora bien, ¿pueden apoderarse los españoles del oro u otras especies que tengan los bárbaros? De acuerdo con Vitoria, las cosas son de quienes las ocupan, como lo establece el derecho de gentes. Si los bárbaros llegaran a impedir el ejercicio del derecho de gentes, entonces es lícito iniciar una guerra contra ellos. La causa de la guerra justa, según Santo Tomás de Aquino, es repeler y vengar una injuria. Por otro lado, se debe pensar que esta guerra es justa para ambas partes, es decir, los bárbaros también les va a ser lícito iniciar una guerra si su derecho de gentes es violado. Vamos con el título justo o idóneo de la propagación cristiana. Los españoles tienen justo título para propagar la religión cristiana, además de anunciar el evangelio de la provincia de los bárbaros. El entorpecimiento de la propagación de la doctrina cristiana es una justificación para que los españoles puedan entrar en territorio y apoderarse de él. Está el título de protección a los bárbaros convertidos al cristianismo. Si existen bárbaros convertidos al cristianismo y sus jefes paganos quieren volverlos nuevamente a la idolatría, entonces los españoles tendrán justo título para intervenir e iniciar una guerra justa. Existe el título concerniente a la conversión de los indios al cristianismo y una posterior asignación de un príncipe cristiano por el Papa, quiéralo o no.
Esto es por el justo temor que tendría el Papa de que los convertidos cometan apostasía, es decir, dejen la fe del cristianismo. Y esto lo confirma el mismo Santo Tomás de Aquino, diciendo que la Iglesia puede liberar a los convertidos de las manos de los infieles. Vamos con otro título, sobre la tiranía de los bárbaros sobre los inocentes. Las herejías, idolatrías y pecados mortales que cometen los bárbaros para con los inocentes son justificación para que el Papa pueda interceder sin problemas a la guerra. Título sobre la verdadera y voluntaria elección de los bárbaros de recibir como príncipe al rey de España. Si los bárbaros logran comprender la eficiente y sabia administración de los bienes de los españoles, entonces tienen todo el derecho para querer como príncipe al rey de España. Título de amistad y alianza. Los bárbaros luchan entre sí y es natural que si una parte quiera la amistad de España, entonces la tendrá. Y esto se corrobora con Cayetano, quien dice que es justo llamar a las amistades extranjeras para vengar una injuria. Y el último título idóneo, título dudoso sobre la capacidad de los bárbaros para formar una república. Este es un título que quizás es el más difícil de aceptar como título idóneo para Francisco de Vitoria, porque no se atreve a definir exactamente este título, pero que de algún modo lo afirma. Si bien los bárbaros tienen razonamiento y entendimiento, como hemos establecido, estos no son capaces de formar una república así como lo hicieron los españoles. En otras palabras, este es un título que permitiría a los españoles encargarse de la administración del territorio de los bárbaros, siendo los ibéricos mucho más capaces que los nativos en los demás concernientes a la ciudad. Claro, Francisco de Vitoria se pregunta, digamos, recibe todas estas noticias del Nuevo Mundo y dice, ¿por qué estos hombres, que son los bárbaros, los indios, etcétera, que son personas racionales, tienen magistrado, tienen leyes, todo lo que concierne a una ciudad, una polis, ¿por qué teniendo todo esto, ellos no son iguales o al menos parecidos o semejantes a nosotros que tenemos arquitectura, que tenemos ciencia, etcétera? ¿Por qué ellos no llegan al mismo nivel de nosotros? Siendo que incluso ellos pudieran ser más antiguos, etcétera, ¿por qué no tienen el mismo desarrollo? Entonces ahí Vitoria empieza a dar una especie de desliz tratando de decir que estos hombres en realidad son inferiores. Y por eso habría justo título y habría también derecho natural y un montón de cosas. ¿Mm? Y claro, aquí no se atreve a definir exactamente el porqué de esto Francisco de Vitoria. Pero este desnivel, esta desigualdad correspondiente al desarrollo de cada uno de los habitantes o de las ciudades, sería un justo título para tomar la administración de ellos y hacerlo correspondiente al desarrollo del país más superior en este sentido. ¿Mm? Esos son los justos títulos de Francisco de Vitoria. Por lo tanto, esto es lo que nos pasa, ¿no? O sea, tenemos a Bartolomé de las Casas que decía no, de ninguna manera, no hay títulos justos. Pero después tenemos a Juan Ginés de Sepúlveda que dice que la verdad es que todos los títulos son idóneos, todos los títulos son justos. Y tenemos la mirada de Francisco de Vitoria donde hay títulos justos y hay títulos que son no justos. La verdad es que esto se va a dar de todas maneras, la conquista se va a dar de todas maneras, el despojo también se va a dar de todas maneras. Esto es una historia de nunca acabar. Pero es interesante las propuestas, el modo de pensar que tenían estos pensadores, sobre todo Francisco de Vitoria, con respecto a la mirada de los indígenas. Vamos a seguir con las obras de Francisco de Vitoria.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo y Rosario Canaval, que nos aportan con sus membresías como mecenas romanos. Muchas gracias chicos y un saludo. Saludamos también a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que tiene una membresía que es superior porque disfruta del anticipo de videos. Muchas gracias Gab Welther, un saludo y un abrazo también para ti. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.